Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que Hamilton Campas, futbolista de último paso en Rosario Central, se convierta en refuerzo de River en este mercado de pases. Muchos rumores han surgido en estas últimas horas en relación a cuál va a ser el futuro del atacante colombiano. Y en River se encuentran expectantes ante alguna situación que se podría llegar a dar. Hay que tener en cuenta, por lo menos en el momento que estoy grabando este video, que es luego del cotejo que disputó River contra Rayados de Monterrey. No sé exactamente cuándo lo voy a subir al canal, pero seguramente sea 2 o 3 días después. Por el momento Campas no ha definido su futuro. Es cierto que obviamente tiene un equipo al cual pertenece su ficha, que es Gremio de Porto Alegre, pero el deseo tanto del club como del propio jugador es que sea transferido en este receso. En principio, el jugador colombiano no llegó a un acuerdo todavía con Rosario Central para la continuidad en este 2024 y por eso se abren muchísimas puertas. Hay algún equipo mexicano que también lo quiere, hay otros conjuntos brasileños que estarían interesados en él y en River se encuentran muy atentos a lo que podría llegar a ser el futuro del futbolista. Está claro que es un jugador que interesa, que quizás no está entre las primeras alternativas para reforzar la plantilla del equipo dirigido por Martín de Michelis, pero si se presenta la oportunidad, no hay ningún tipo de dudas de que buscarían incorporarlo. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco la actualidad del futbolista en cuestión para que sepan un poco el contexto en el cual está envuelto Campas en este momento. Tiene 23 años, estará cumpliendo 24 el próximo mes de mayo, por lo que es un jugador joven por el cual se podría poner un dinero quizás no tan bajo y después venderlo por una cifra un tanto más alta como para salir ganando no solo deportivamente por lo que te puede dar el jugador dentro del campo de juego, sino también en todo lo que tiene que ver con lo económico. Campas jugó a préstamo en Rosario Central durante todo el 2023 proveniente del Gremio de Porto Alegre. El equipo argentino tenía una opción de compra de $2 millones por el 50% de la ficha del futbolista para que de esa forma Central pudiera adquirir la mitad del pase y de esa forma quedarse con el jugador en lo que respecta a los derechos federativos. Sin embargo, y si bien es cierto que Central puso el dinero y ejerció la opción de compra por el colombiano, lo que pasa en esta oportunidad es que como el jugador no llegó a un acuerdo contractual con Rosario Central, lo que sigue vigente hoy por hoy es el acuerdo contractual que tiene Campas con Gremio, lo que significa que Central ha logrado adquirir el 50% de la ficha, porque en definitiva el monto estaba estipulado en el contrato de transferencia, Gremio no puede modificar esa cifra y por eso Central al poner los $2 millones se quedó con el 50% del pase, pero al no llegar a un acuerdo en cuanto a su vínculo, todavía los derechos federativos pertenecen a Gremio, por lo que el elenco de Brasil ha obligado a Campas a presentarse en los entrenamientos para ser jugador de cara a este 2024. Aún así, a Gremio, según lo que dicen los medios brasileños, le conviene vender el 50% restante de la ficha como para terminar de transferir al futbolista y seguir con el rédito económico que tenía pensado en una primera instancia. La idea de Gremio era vender el 50% a Central porque se sabe que el elenco rosarino es una vidriera importante hacia el fútbol del exterior. De hecho, en los últimos 2 años se han ido futbolistas por millones de dólares, como son los casos de Facundo Buonanotte al Brighton de Inglaterra y de Alejo Vélez al Tottenham, también de ese país, por lo que Gremio esperaba lograr una doble transferencia como se hace habitualmente cuando no se vende la totalidad del pase. Sin embargo, en esta oportunidad, como el jugador en principio, por lo menos cuando estoy haciendo este video, lo aclaro de nuevo, está todavía formando parte del elenco de Porto Alegre, ahora Gremio está buscando transferir ese porcentaje que le falta a cualquier otro equipo del mundo y es ahí donde aparece River. Sabiendo que los derechos federativos todavía los tiene el elenco gaullo, es probable negociar por ese 50%, que River termine compartiendo la mitad de la ficha con Rosario Central, pero que los derechos federativos pertenezcan al conjunto de Núñez. Después dependerá mucho de lo que quiera hacer el propio futbolista. Recordemos que la traba hoy por hoy, cuando estoy haciendo el video, radica únicamente en que Central no ha podido acordar los números del contrato de Campas y por ese motivo los derechos federativos siguen perteneciendo a Gremio. ¿Qué quiero decir con los derechos federativos? Porque lo he mencionado mucho y quizás muchos no lo conocen. Los derechos económicos tienen que ver con
el porcentaje de la ficha que pertenece a cada uno de los equipos, en este caso 50% Central, 50% Gremio, mientras que los derechos federativos es lo que hace que el jugador pueda jugar en un equipo en sí. No se pueden dividir, sino que pertenecen a un solo conjunto, en este caso Gremio, y por eso, más allá de que la mitad de la ficha esté dividida, cuando Campas vuelva a jugar oficialmente, hoy únicamente lo puede hacer con la camiseta del elenco de Brasil. ¿Y cuánto dinero tendría que poner River para incorporar en definitiva a Hamilton Campas? Si tenemos en cuenta que Gremio había vendido la mitad del pase en $2 millones a Rosario Central, uno podría estimar que la otra mitad de la ficha podría salir lo mismo. Sin embargo, la realidad es que el conjunto de Brasil, la dirigencia más precisamente del Gremio, tiene pensado vender esa mitad de la ficha en bastante más dinero. Estamos hablando de alrededor del doble, $4 millones sería lo que pediría Gremio para vender a Campas. Sin embargo, esto termina siendo positivo para River, porque si Central llegaría a un acuerdo con el jugador colombiano, la realidad es que River no tendría ninguna posibilidad de comprárselo a Central, porque la idea del elenco rosarino es venderlo al fútbol del exterior por una cifra bastante importante. Hay que tener en cuenta que si Central vende la totalidad del pase, supongamos en $4 millones, solamente estaría recibiendo 2, porque la mitad de la ficha pertenece a Gremio de Brasil. En cambio, si lo venden por 10 o 12 millones, estaría recibiendo entre 5 y 6, que es lo que pretende en un futuro, o por lo menos lo que pretendía en el momento en el cual hicieron uso de la opción de compra, aunque en ese entonces pensaban que iba a ser fácil la renovación o la prolongación del contrato de Campas con Rosario Central. En este momento River se encuentra expectante para saber cómo termina la novela entre Campas y Central antes de hacer algún movimiento. A menos que el propio futbolista diga públicamente que no va a seguir en el elenco de Rosario, hasta ahora la realidad es que ningún dirigente de River se ha manifestado al respecto. Hubo rumores, hay cierta verdad en que si Central no logra acordar con el futbolista, River va a ir a la carga por él y no sería el único equipo argentino que en definitiva estaría interesado en contratarlo, pero River puede apelar a algunas cuestiones como tienen que ver la disputa de la Copa Libertadores en este 2024. No muchos equipos argentinos van a jugar esa competencia internacional. Es cierto que Central es uno de ellos y por eso mismo en ese sentido estaría en igualdad de condiciones con River. También hay que tener en cuenta que Campas es un futbolista que estuvo citado a la última doble fecha FIFA de eliminatorias por Néstor Lorenzo, el entrenador argentino que dirige a la selección colombiana, motivo por el cual podría tener que buscar un equipo muy competitivo como para seguir manteniéndose en esa posición si es que quiere formar parte de la nómina definitiva para la Copa América 2024. Hasta ahora lo hecho en Central le ha alcanzado para formar parte de la selección colombiana. Eso es algo que no se puede negar, teniendo en cuenta que el rendimiento, sobre todo en la segunda parte del año, del jugador nacido en Colombia ha sido muy pero muy bueno. Muchos lo definen como el mejor futbolista de la Copa Liga Profesional, en la cual Rosario Central se terminó coronando, eliminando a River en semifinales por penales. Recordemos esa fatídica noche en la cual luego de una igualdad 0-0 los jugadores del más grande erraron absolutamente todos sus disparos, 4 penales afuera tiraron. Posteriormente Central le terminaría ganando la final a Platense y eso haría que el canalla pudiera jugar el trofeo de campeones contra River y ahí sí el más grande se pondría 2-0 para llevarse el título. Campas en ese último cotejo terminaría siendo expulsado por doble amarilla, pero aún así eso no mancha lo que fue su segundo semestre del 2023, donde sin lugar a dudas fue uno de los mejores jugadores, no solo de Rosario Central y de la Copa Liga Profesional, sino también de todo el fútbol argentino y sudamericano. Y la pregunta que podemos hacernos ahora es si verdaderamente a River le sirve sumar a Hamilton Campas a la plantilla. Porque es cierto que el millonario necesita refuerzos, que la Secretaría Deportiva manejada por Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio como las primeras caras visibles solamente estarían en búsqueda de un centrodelantero, y ya sabemos los nombres que han estado rondando en estas últimas horas, pero Campas no juega de referencia de área. Si bien es cierto que es un atacante, es más que nada un extremo por el costado izquierdo. Y sabemos perfectamente que River, por lo menos con el plantel que tiene, no estaría preparado para jugar con extremos. Eso le quitaría la posibilidad a algunos futbolistas que se desempeñan en el centro del campo de juego. La realidad es que el hecho de jugar con un 4-3-3 bastante fijo haría que, por ejemplo, De Barco, Echeverri y Nacho Fernández solamente pudiera jugar uno. Los otros dos no podrían
ser titulares. Está claro también que el esquema un poco lo va definiendo el nivel de los futbolistas. De Michelis ha intentado jugar 4-3-3 en el 2023, pero a causa de no tener extremos fijos, porque la realidad es que ni Colidio ni Solari, que fueron los que se desempeñaron como delanteros por afuera en aquel partido contra Vélez, son extremos, sino que son más delanteros que juegan detrás del número 9. Por eso las cosas salieron tan mal. A lo mejor con Campaz se pueda probar nuevamente jugar un 4-3-3 y esta vez ya tenés un extremo izquierdo que juega verdaderamente de extremo por izquierda. Sería una variante más que importante, pero también es cierto que bajo este concepto, si el jugador lo que prioriza es jugar, no estaría utilizando a River como primera alternativa, porque en primera instancia Martín de Michelis no va a arrancar con este esquema. Seguramente se parezca mucho a cómo terminó el 2023 justamente en esos dos partidos ante Rosario Central, donde el elenco de Núñez fue superior al conjunto rosarino dentro del campo de juego. Campaz aún así también puede jugar como segunda punta detrás del centro delantero y ser un futbolista más parecido a lo que es Facundo Colidio. Veremos también si el colombiano puede jugar por el centro del campo de juego y no tan pegado a la banda, siendo un velocista como lo ha sido en Rosario Central. La realidad también es que con la lesión del Piti Martínez, el más grande en caso de traer un jugador extra, que todavía no ha traído a nadie, pero supongamos que se traen el mediocampista y el delantero que podrían llegar a venir, en caso de traer uno más, lo lógico sería que sea un jugador que estuviera en la posición de Martínez, y la realidad es que Campaz hoy no se parece a este Piti Martínez. A lo mejor podría parecerse al viejo Piti Martínez, el que jugaba pegado a la banda izquierda, el que tenía un buen ida y vuelta y el que tenía una buena velocidad, pero en esta oportunidad al millonario parecería que le pueden llegar a faltar algunos jugadores por el centro del campo de juego, que repito, no sabemos si Campaz puede jugar ahí, porque en definitiva, si puede jugar detrás del 9, a lo mejor puede moverse por todo el frente de ataque, y en ese caso River sí estaría incorporando un futbolista muy utilitario para poder usarlo en esquemas bastante diferentes, que supongo que es la idea del entrenador y su cuerpo técnico, teniendo en cuenta que en esta pretemporada han realizado bastantes innovaciones en lo que respecta al esquema táctico de juego. Por eso mismo Campaz, si lo analizamos por nivel, podría ser un buen refuerzo, porque repito, ha sido de lo mejor del 2023 del fútbol argentino, pero hay que ver si encaja en la idea de Martín de Michelis y si sería un futbolista, justamente como dije recién, utilitario para la idea y el objetivo principal que tiene el entrenador. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a la posibilidad de que Hamilton Campaz sea refuerzo de River, está claro que es un buen jugador, que tiene características buenas y que tiene 23 años, próximo a cumplir 24, lo que quiere decir que si River pone, por ejemplo, 4 millones de dólares, podría venderlo por una cifra más elevada dentro de un par de temporadas. Recordemos que en caso de comprarle el porcentaje de pase a Gremio, únicamente estaría incorporando el 50% de la ficha de Campaz, o sea, en un futuro, cuando lo transfiera, recibiría la mitad del monto, algo de lo que sucedió, por ejemplo, también con Nicolás de la Cruz, que lo terminó vendiendo el millonario por 18 millones de dólares al Flamengo de Brasil, pero únicamente recibió 8 porque la mitad del pase estaba compartida con el Liverpool de Uruguay. Por eso mismo hay que tener cuidado. Me parece que la elección de Campaz tiene que ser exclusivamente por decisión de Michelis. Si él cree que le ayuda a resolver algunos problemas tácticos en lo que va a ser el equipo en este 2024, no vería mal su incorporación. En caso de que esto no sea así, me parece que River debería contratar refuerzos por otro lado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.